Hola, ¿qué tal? Un domingo más. Volvemos con la actualidad del Parlamento de Canarias y resumimos los contenidos que ha dado de sí la semana. Comenzamos con la entrevista. Hoy será el diputado del Grupo Nacionalista Canario, Marciano Acuña, el que conteste a nuestras preguntas. Acuña no cree que en las elecciones autonómicas que se van a celebrar en 2019 puedan repetirse unos resultados similares a los de Andalucía por las particularidades de la ley electoral canaria, aunque ha matizado que el actual escenario político podría dejar sorpresas. Pronosticar en demasía cómo va a ocurrir o cómo se va a dibujar ese panorama político después nos puede llevar a sorpresas, ¿no? 40 años cumple la Constitución española, una norma que se estableció en 1978 y que reconoce los derechos y libertades en el Estado español. El Congreso de los Diputados ha acogido este jueves el acto principal. Nosotros abordaremos en el programa si es el momento o no de su modificación. También les recordamos que el Parlamento abre sus puertas a diario para que los ciudadanos lo visiten. Entre semana hay que hacerlo previa petición y los sábados se puede hacer entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Nosotros hemos acompañado a los alumnos de la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife en su recorrido por la Cámara Autonómica. Estos son nuestros titulares. Empezamos con la entrevista que cada semana compartimos con un diputado o diputada regional. Nos desplazamos hasta la Cámara Autonómica para conocer más de cerca al diputado del Grupo Nacionalista Canario, Marciano Acuña. Esta semana nuestro invitado es un diputado que se ha estrenado en esta legislatura, es licenciado en Psicología, también alcalde del municipio de Aría, en la isla de Lanzarote. Es diputado del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario. Marciano Acuña, ¿qué tal? Hola, muy bien, muchas gracias. El primer tema yo creo que es obligado, elecciones andaluzas hace muy poquito, con unos resultados imprevisibles incluso para las encuestas. Pues así es, ¿no? La verdad es que bueno, pues ese resultado nos ha casi descolocado a todos porque las previsiones no iban en esta línea y bueno, pues dibuja un panorama, un escenario político totalmente distinto y bueno, las claves de cómo se va a resolver ese gobierno todavía no las podemos desvelar porque los actores principales están en esa fase de negociación y demás. Y lo que sí es un reto también y un desafío para la democracia y para lo que es esa nueva legislatura que se estrenaría en Andalucía y yo creo que la clave también estatal, la que se ha barajado en estas elecciones andaluzas y bueno, pues nos coloca en un escenario realmente incierto, ¿no? Y que es la nueva política, los nuevos partidos que están incorporándose a este escenario y que yo creo que va a ser complejo, como mínimo complejo, la resolución de este reto. Ahora, son ellos quienes tienen que resolverlo, ¿no? Los principales partidos de Andalucía. Coalición Canaria ha dicho que son resultado también de la deriva del presidente, de Pedro Sánchez. Pues sí, nosotros entendemos que algo ha tenido que ver, ¿no? Se han tomado decisiones en estos últimos tiempos y esas decisiones tienen una reacción. Nosotros entendemos que primero en la etapa de Rajoy se quiso mirar para otro lado con el tema catalán, yo creo que ahí se pecó de inacción y en esta fase, en esta presidencia de Pedro Sánchez, creo que se han tomado decisiones que también han movilizado a un electorado que quizás estaba en posiciones más moderadas de la derecha y que esas decisiones pues han llevado a que se movilice ese voto más de derecha extrema, ¿no? Llámese pues pacto para los presupuestos porque no había otra manera de sacarlos o pacto para esa propia investidura y algunas decisiones que se han tomado que creo que han tirado de ese electorado más de extrema derecha o más extremista y que en estas elecciones pues se ha visto plasmado en las mismas. Nosotros entendemos que algunas de esas decisiones quizás no fueron muy atinadas y ahora pues esa consecuencia del gobierno de Pedro Sánchez son estos resultados.
Consecuencia también esa baja participación, ¿no?, que me imagino preocupa de cara a las convocatorias electorales futuras que están a las puertas, ¿no? Sí, porque bueno, que el 40% de las personas con derecho a voto pues prefieran quedarse en su casa, prefieran no cumplir con su obligación, que es emitir el voto, es preocupante. Es preocupante como sociedad y como política, ¿no? Como digamos que qué respuesta le estamos dando, qué opciones le estamos dando a la ciudadanía cuando ese hartazgo, esa ya situación de no verse identificado con la política está pasando. Yo creo que eso es una lectura que se debe hacer y está claro que cuando las condiciones de las personas, las condiciones de vida de la mayoría de las personas no cambian o no mejoran, también eso provoca un hartazgo de aquellos dirigentes que están gestionando lo público, ¿no? Y en Andalucía probablemente también esos años de gobierno socialista, esas décadas, esas 4 décadas prácticamente de gobierno socialista, creo que también por otra parte ha afectado a estos resultados, ¿no? Vox ha irrumpido con mucha fuerza en Andalucía. Ya ha dicho que se va a presentar a 5 de los 7 cabildos en la lista regional aquí en Canarias. ¿Temen que eso pueda afectar a los resultados que pueda tener su partido en las elecciones futuras? Bueno, tendremos que verlo, ¿no? Nosotros entendemos que en Canarias el panorama es distinto, ¿no? Y aquí se vota también con una clave local importante y además tenemos un sistema electoral que dificulta que eso se vaya a producir, porque hay hasta ahora 7 circunscripciones electorales y si con la nueva ley pues hay una regional, pues será una lista regional, pero que no acapara todo el arco del Parlamento. Tendremos que verlo. Ya, como bien ha pasado en Andalucía, pronosticar en demasía cómo va a ocurrir o cómo se va a dibujar ese panorama político después nos puede llevar a sorpresas, ¿no? Yo creo que es para tomar nota lo que ha ocurrido en Andalucía y tomar nota todos, ¿no? Todos los partidos y todos los que estamos en la vida pública, pues tenemos que quizás también coger ese mensaje que nos está lanzando la ciudadanía de que nos preocupemos más por los problemas de la gente y menos hablar de nuestros problemas, de las personas que encabezan, de las que no encabezan, de las disputas entre partidos y cosas de este tipo. Yo creo que eso sí que también es una lectura que hay que sacar, de que la ciudadanía nos está pidiendo pues más trabajo por los problemas de la gente y menos abandonar más pues esos discursos que al final son discursos entre nosotros, pero que no llegan a las personas. Los presupuestos. Sánchez ha dicho estos días que va a ir a por todas en enero y va a presentarlos a ver qué apoyos tiene para sacar adelante esos presupuestos generales del Estado. Bueno, pues ojalá tenga suerte, porque si tenemos esos presupuestos, Canarias también se va a ver beneficiada en muchos aspectos, ¿no? Ahora, que tenga éxito o no, pues va a depender mucho de la posición de otros partidos, de partidos minoritarios, los partidos nacionalistas. Los catalanes van a ser fundamentales en eso. Pues nosotros desde esta tierra, desde Canarias, lo que le deseamos es éxito, que tenga éxito en esos presupuestos, porque será también un éxito para Canarias. Todos esos compromisos, esos convenios, esas partidas que existen para esta tierra. Que todavía se están firmando y con retraso. Que todavía se están firmando y con mucho retraso algunos de ellos, porque el compromiso era firmarlos en noviembre, pues ya ha finalizado noviembre y ahora se están empezando a firmar algunos de ellos. Veremos que realmente se cumpla y antes de final de año pues se puedan firmar la mayoría de estos, ¿no? Están a las puertas ya de traerse y aprobarse aquí en el Parlamento son los presupuestos canarios. Usted es diputado por la isla de Lanzarote, además alcalde de Aría, y hay una parte del presupuesto destinada a dependencia con la que usted está especialmente satisfecho, ¿no? Bueno, sí, yo soy diputado por la isla de Lanzarote
y en esta legislatura, bueno, pues nosotros entendíamos que las principales necesidades de la isla iban en torno al aspecto sanitario y sociosanitario y en el ámbito también educativo, ¿no? Entonces, en el ámbito sociosanitario damos un salto importante. La mayor inversión en la historia de la isla de Lanzarote en este ámbito es pues esa residencia de alto requerimiento que ya se está en fase de licitación, que son 18 millones de euros, de los cuales el gobierno pone 10 millones y el resto el Cabildo de Lanzarote. Y bueno, creo que eso va a cubrir pues las necesidades de una isla en la que bueno, esa prestación de servicios, esa prestación de recursos a la comunidad es importante, pero que sí que tenemos esa necesidad de afianzar los servicios públicos, ¿no? A las personas mayores y a los jóvenes, como te decía. Pues en el ámbito educativo también tenemos un despliegue de infraestructuras educativas importantísimo, con más de 10 centros en construcción o que están planificadas su mejora. Una última cosa. Esta semana, justo este sábado, se celebra el aniversario del 40 aniversario del nacimiento de la Constitución Española. Se haya hablado aquí en el Parlamento en muchas ocasiones de una reforma de esa Constitución que a priori sería necesaria. Sí, así, yo creo que es necesaria esa reforma, ¿no? Sobre todo nosotros desde Canarias lo que anhelamos es que nuestras especificidades, nuestros hechos diferenciales se incorporen a la Carta Magna, ¿no? Pero quizás en el Estado durante estos últimos 40 años ha habido como un miedo a abrir ese cajón, ¿no? Creo que ha estado ahí con muchas expectativas para cambios. Es verdad que nos ha traído un periodo de normalización democrática tremendamente positivo y tremendamente valorable por parte de todos, pero yo creo que es necesario adaptar esa carta a la realidad del Estado español y en eso coincidimos todos, ¿no? Lo que pasa es que se tiene que abrir con la misma actitud con la que se creó, es decir, con una clara convicción de ir de forma consensuada y que la manera de trabajar ese cambio sea el consenso y el diálogo, ¿no? Si lo hacemos desde la crispación, desde la rivalidad, desde posiciones de hegemonía, creo que fracasaremos, ¿no? Entonces, es muy importante el espíritu con el que se haga esa apertura, pero que hay que hacerla y hay que abordar esos cambios, ¿no? Y bueno, pues espero que tengamos éxito y que para el bien de todo el Estado, pues esos cambios vayan reflejando creo que la plurinacionalidad que existe en el Estado español, que quizás eso no se refleja de forma clara en la Carta Magna. Cambiamos de registro, si le parece, y vamos a conocer esa parte más humana y menos política de Marciano Arri. Como quiera. Usted es alcalde de Aría, natural de la isla de Lanzarote y además residente en Aría, ¿no? Así es, en el pequeño pueblo de Aría, municipio pues pequeño, de 4.800 habitantes, con 10 pagos, 206 kilómetros de superficie al norte de la isla de Lanzarote y un bello lugar, como cualquier otro de las Islas Canarias, pero donde yo resido, claro. ¿Y ha querido seguir viviendo allí? Bueno, aparte de que para compaginarlo con la alcaldía, pero ¿nunca se ha planteado salir de Lanzarote? Bueno, he salido de Lanzarote cuando me vine a Tenerife a estudiar y luego estuve varios años trabajando aquí y bueno, pues las islas me encantan, ¿no? Yo creo que si tuviera que vivir en cualquiera de las islas no me importaría, pero sí reconozco que al ser de Lanzarote y al volver a Lanzarote, pues tira la casa y bueno, yo estoy muy a gusto en Aría, en mi pueblo y ahí estamos, sí. 2 hermanos y unos padres que se dedican al oficio artesano, herrero, sí, si no me equivoco, y costurera, ¿no? Sí, bueno, mi madre es rosetera, hace esos calados, esas rosetas, que es una práctica que antes era muy habitual en los años 40, 50, en todo el siglo XX,
y ahora ella pues conserva esa tradición. Y en casa siempre hemos vivido en ese compaginar entre la vida de la agricultura, la vida de mi padre, que tenía un taller de herrería, pues hacía todos los aperos de labranza, y mi madre pues siempre cosiendo y siempre con esos paños de roseta que luego pues vendía como artesanía, ¿no? Y bueno, pues esa es la vida en la que siempre he estado, ¿no? Y ha sido un lujo, mis padres ya son mayores, pero afortunadamente todavía están activos, ¿no? Están desarrollando esa actividad que desde siempre hicieron, pero a un nivel pues mucho más bajo. Una suerte tenerlos. Esa es una vida que no tiene nada que ver con la vida parlamentaria, ¿no? Ahí hay un contraste importante, ¿no? De vivir en un sitio pequeño, sí, en un pueblo de tradiciones y venirse aquí a lidiar con los diputados, ¿no? Bueno, sí, pero esa es la riqueza que tiene esta tierra, ¿no? Que tiene esos contrastes, y para mí es un honor y un orgullo estar en la alcaldía del municipio de Aría. Porque además se vuelve a presentar, ya lo ha confirmado. Sí, bueno, pues vamos a ver si se renueva esa confianza que me depositó el municipio de Aría. Y bueno, pues en ese proceso estamos. El venir aquí pues lo que te hace es acercarte a esas situaciones, a esas posiciones en las que se toman decisiones, ¿no? Y Aría está necesitada de colaboración, de ayuda de otras instituciones, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, y aquí es una gran oportunidad de tener acceso rápido a tanto consejerías como direcciones generales, y en ese sentido pues es una ventaja. Esperemos que fruto de esas conversaciones pues hayan mejoras en el municipio de Aría. ¿Cómo se inicia en la vida política? Porque usted es licenciado en Psicología y además con unas muy buenas notas, ¿no? Bueno, pues sí, yo estaba aquí en la universidad trabajando, y fue una opción de laboral que me salió en el Cabildo de Lanzarote lo que me hizo volver a mi isla en el año 96. Luego ya pues seguí trabajando allí, y la inquietud por colaborar, por participar en la vida comunitaria, en la vida social, me llevó a militar en el partido de Coalición Canaria. Siempre he tenido una ideología nacionalista, creo que esta tierra como mejor se defiende es desde esta opción nacionalista, donde solamente hay obediencia a esta tierra canaria, y bueno, pues eso me ha llevado a estar en distintos ámbitos. Estuve de consejero en el Cabildo durante 2 mandatos, y ahora pues tuve el honor de encabezar la lista de Coalición Canaria al municipio de Aría, y ahí estoy ahora con ese registro local, pero muy a gusto, porque bueno, pues lo local también te permite esa inmediatez de intentar resolver los problemas al ciudadano directamente, ¿no? De estar más cerca de la gente. Estar más cerca de la gente, más cerca de los problemas, más cerca de la calle, y esa cercanía yo creo que es la que intento imprimir a mi trabajo diario en mi labor de alcalde, ¿no? Y aquí como parlamentario pues también es buscar que esas demandas de la calle pues llevarlas a mi pueblo, ¿no? Pues Marciano Acuña, muchísimas gracias por atendernos, y nos seguimos viendo por aquí, por el Parlamento. Pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme a esta entrevista amena y tranquila. Muchas gracias. Celebramos los 40 años desde el nacimiento de la Constitución española. El Parlamento se sumaba hace unas semanas con un acto institucional con los presidentes del Congreso y del Senado como invitados de honor, y este jueves, día de la festividad del Congreso de los Diputados, acogía, como es tradición, el acto principal de esta conmemoración con la presencia de los reyes, los padres de la Constitución, y representantes políticos de las comunidades autónomas, también de Canarias. Los reyes han presidido el acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española en el Congreso de los Diputados, un acto al que han asistido también los reyes eméritos. A su entrada al hemiciclo, el rey Juan Carlos I recibía esta ovación. También han asistido los padres de la Constitución y 4 expresidentes del Gobierno. El rey ha definido la Constitución como el mayor éxito político de la España contemporánea y ha dicho que la democracia es firme y está consolidada. Porque la Constitución es el alma viva de nuestra democracia. En el ámbito político, hoy sobre todo y felizmente, podemos afirmar que la democracia está firme y plenamente consolidada. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, en su discurso dijo que la renovación de la Constitución precisa de un consenso tan amplio como el logrado para su redacción original. Porque si queremos que el país avance y tenga éxito, no se debe hacer tabla rasa de sus mejores logros colectivos, ni caer en el extremismo olvidando la concordia.
Para el presidente de Canarias, presente en este aniversario, la Constitución es un ejemplo de consenso ante una posible reforma. Para poder afrontar una reforma con garantías, lo que tienes que haber es voluntad y recuperar aquel espíritu donde se perdonaron muchas cosas, donde desde luego se fue capaz de anteponer el interés general a los personales y a los partidistas, y el resultado fue esta magnífica Carta Magna. Un acto en el que el Grupo Unidos Podemos ha exhibido un pin alusivo a la República, con el que han asegurado exigen también la reforma de la Constitución. La Carta Magna se somete también a la pregunta de si es necesaria su reforma. A esa pregunta nos contestan los distintos presidentes que han pasado por el Parlamento a lo largo de estos 40 años. Demostrada su clara función estabilizadora, sigue vigente la idea de que el texto de 1978 necesita ciertos retoques o tal vez directamente un nuevo proyecto constituyente que se adapte a las necesidades actuales y que sirvan para reforzar la cohesión social y territorial. Desde el Parlamento de Canarias, sus presidentes coinciden en la necesidad de un consenso como el de la época para modificarla. Yo soy partidario de la reforma de la Constitución, pero siempre que haya un espíritu de concordia y de consenso como hubo en 1977-78. Deslindar de manera más clara las competencias del Estado, las competencias de las comunidades autónomas, las distintas administraciones públicas. Yo creo que esa es una de las asignaturas pendientes. Yo creo que es importante y que no se ha acabado de construir, que es el federalismo español. Yo veo a la España organizada institucionalmente a través de organizaciones federales, territoriales. Yo en este caso lo que siempre he abogado porque no haya propuestas ocurrentes, sino que haya sensatez y que en torno a la Constitución, en torno a la posible modificación de la Constitución, haya un amplísimo consenso, por lo menos tanto como hubo en su momento. Es verdad que los tiempos han cambiado y que hay nuevos retos y nuevos desafíos. Si se diera el consenso necesario y suficiente para abordar esos nuevos retos con una reforma, bienvenida sea la reforma. Pero si no fuese así, porque el consenso, pues, por las razones que sean, no se alcanzara, la Constitución es lo suficientemente flexible y tiene tanto margen para que quepamos todos y todas. Y fue esa voluntad de consenso la que respaldó el 88% de los votos de la época, 17.375 palabras que han marcado los últimos 40 años de la democracia y del estado del bienestar en España. Los representantes canarios en las Cortes también se han pronunciado acerca de si procede o no modificar la Carta Magna. España entiendo que es hoy la que es, pues gracias a esas personas que supieron en aquel momento pues armar este documento que ahora es garantía, digamos, de nuestros derechos. Si hay que reformar la Constitución, pues yo entiendo que ahora mismo no es una urgencia. Es un día muy importante para la historia de nuestro país, para la democracia, para la libertad. Y yo creo que la mayoría, como decía, coincide en que hay que reformarla, y lo que hay que conseguir es el espíritu de consenso que se consiguió hace 40 años. No se puede plantear una reforma de la Constitución si no se sabe qué se va a reformar, si no se hace de forma transparente. El consenso que hubo ha sido roto por la parte dominante de este país, con la corrupción y la demolición controlada del Estado social, y por tanto creo que corresponde ahora asumir que debemos llegar a un nuevo acuerdo constitucional que blinde los derechos sociales. Defendemos la Constitución, pero también creemos que, como todo edificio histórico, tiene que sufrir algún tipo de rehabilitación en algún momento, y siempre haciendo prevalecer la base y los derechos de todos los ciudadanos. Creemos que es el momento de hacer esas pequeñas reformas. La Constitución está muy bien escrita y que es muy recomendable que todo el mundo se la lea, es fácil de leer la Constitución española. Nos daremos cuenta que hay un montón de derechos y de libertades reconocidos en la Constitución que luego en la práctica no se dan. Por lo tanto, la Constitución necesita una revisión. La Constitución tiene que adaptarse al siglo XXI y necesita tres cosas. Primero, reconocer el papel de las mujeres en la sociedad española. Segundo, anclar los servicios sociales. Y tercero, en clave de Canarias, blindar nuestro régimen económico y fiscal y reconocer la condición de ultraperificidad de Canarias. Y hay que celebrarlo, pero también creo que desde el respeto a lo hecho y con altura de miras ya nos enfrentamos a nuevos retos sociales, territoriales y económicos que debemos afrontar, y que por tanto creo que hoy es un buen día para comenzar a reflexionar sobre su oportuna reforma.
Unos 1000 menores cumplen en Canarias algún tipo de medida judicial, algunos en régimen cerrado y otros en regímenes más flexibles. De esos 1000, casi 300 han cometido delitos graves. De la gestión de esos centros se encarga la Fundación IDEO, dependiente del Gobierno, y la consejera del área, Cristina Valido, que ha dado cuenta en el Parlamento de lo que han sido los últimos 2 años de la Fundación desde que ella asumió el cargo. En ese tiempo, según Valido, una auditoría y un plan de viabilidad han ayudado a sanear la institución, que contaba con una deuda de 600.000 euros. La consejera ha insistido en que el Gobierno trabaja para que las medidas que se aplican a los menores sean alternativas a la reclusión. Estamos trabajando con el cambio de la ley del menor, muchas medidas alternativas, más en régimen abierto, y los centros de régimen cerrado no son ya la salida ni la respuesta a las sanciones que tienen los chicos y las chicas. El 1 de enero entrará en vigor la estrategia canaria para combatir la exclusión social y la pobreza. Lo confirmaba el lunes el responsable del área en comisión parlamentaria. La estrategia canaria para combatir la exclusión social y la pobreza tiene como base la apuesta por una sociedad más inclusiva basada en el principio de gobernanza abierta. Así la define el Gobierno. Algunos grupos dudan de su viabilidad. ¿Qué valoraciones hace al respecto de estas actuaciones que ha ido realizando y qué objetivos se marca para contar cuanto antes con la estrategia? La puesta en marcha, cosa que con lo poco que le queda a este Gobierno, pues dudamos que pueda materializarse por lo menos en este mandato. El Grupo Podemos presentará una enmienda para dotar de unos 200 millones de euros una prestación social porque, según su criterio, la prestación canaria de inserción no está llegando a la gente, algo que comparte el Grupo Popular. Más que duplicar lo que ustedes proponen. ¿Por qué? Porque es que no está llegando a la gente. Los estudios dicen que tan solo está llegando al 2% de la población que lo necesitaría. Está llegando a menos gente que el año pasado. Los datos del mes de octubre es que ni siquiera llega a 7.000 perceptores la PSI, octubre de este año. El Grupo Socialista apuesta por retomar el último plan. Yo le pido de verdad que retomemos el segundo plan, no estrategia, el segundo plan que necesita esta comunidad autónoma. Y los nacionalistas creen que la clave es la mejora del acceso y la calidad del empleo. En la estrategia, dentro de las medidas y acciones, la línea primera es precisamente la inserción laboral y el empleo de calidad. El plan está basado en 3 ejes orientados a la inclusión social, la atención especializada y la mejora de la respuesta de las políticas públicas. Este no es un documento o no es un plan para los pobres, sino que incluye a todos los que no lo son, pero tienen situaciones de vulnerabilidad que los podría llevar a la pobreza o la exclusión social. La estrategia canaria para combatir la exclusión social y la pobreza entrará en vigor el 1 de enero de 2019. También este lunes en la Cámara Autonómica los grupos parlamentarios han llegado a un consenso para que los 90 profesionales de los servicios informativos de Televisión Canaria de las islas no capitalinas que habían quedado fuera de la subrogación del personal sean asumidos como parte del conjunto de la plantilla del ente cuando finalicen su contrato actual. Previsiblemente de aquí a mayo formarán parte del ente, de manera que la plantilla de informativos estará oficialmente compuesta por 310 trabajadores. Es una de las medidas aportadas en la ponencia que estudia la nueva ley de Radio-Televisión Canaria en el Parlamento. Muchos lácteos, azúcares y papas, además de pocas ensaladas, son las características que abundan en la dieta de los canarios, según el catedrático en Medicina Preventiva, Luis Serra, que ha comparecido en comisión parlamentaria. Serra ha reclamado medidas urgentes por parte de las administraciones que incluyan políticas fiscales que ayuden a abaratar los alimentos más saludables. Un 20% de los canarios padece obesidad y un porcentaje similar tiene sobrepeso. En esa ecuación entran el exceso de lácteos, azúcares y papas que se consumen en las islas, además de pocas ensaladas y la escasez de ejercicio físico. Son las conclusiones de los estudios de Luis Serra, catedrático en Medicina Preventiva, que ha pedido medidas urgentes a las administraciones. Aumentar el consumo de alimentos más sanos y limitar el de alimentos más insanos mediante políticas educativas, políticas fiscales, políticas alimentarias y políticas en realidad de formación y promoción de una alimentación de estilos de vida sanos.
Las familias monoparentales y de un nivel socioeconómico bajo son las que mayores cifras de obesidad presentan. Es importante, ha dicho Serra, educar para saber qué alimentos no deben faltar nunca en nuestra dieta, como es el caso del aceite de oliva o los frutos secos. En Canarias, con dieta mediterránea, con esta dieta mediterránea, podríamos prevenir hasta 4.000 infartos o ictus, 8.500 diabetes, 3.000 arteriopatías y 3.500 arritmias en menos de 5 años en mayores de 55 años. Esto no lo consigue ninguna estatina, ningún medicamento, y lo podemos conseguir con alimentos propios de nuestro sistema alimentario. Hay que trabajar, ha recordado, para reducir las desigualdades y para favorecer la prevención. También en esa comisión, el consejero José Manuel Baltar ha confirmado que la comunidad autónoma va a suministrar el tratamiento Orkambi a los más de 30 pacientes con una mutación específica de fibrosis quística. Estamos hablando de tratar por vía reglada en el ámbito hospitalario estos pacientes. Lo que sí no le puedo dar es una fecha exacta de arranque. Sí me consta que en determinados ámbitos donde había especiales pacientes con una especial situación de debilidad, como usted plantea, yo no hablaría tan fuerte como usted, pero sí que estaba en una situación débil, se habían iniciado ya procedimientos incluso a nivel de importación internacional de adquisición del medicamento. El reto es alcanzar el objetivo que pone Europa para la eliminación de plásticos de un solo uso. Para conseguirlo, el Gobierno dice que es necesario aplicarse a fondo. Se dará formación abierta a los ciudadanos y se están preparando las campañas en medios de comunicación. Ya se está haciendo en los colegios y se hará también en los 2 nuevos hospitales de Tenerife para luego ampliarlo al resto de centros públicos de las islas. La media de uso de esos plásticos es de 12 minutos por persona. Un dato para llamar a nuestras conciencias. Porque una vez que tengamos el borrador definitivo de la estrategia, que nos lo entregan ahora, tenemos un previo, nos lo entregarán ahora en diciembre, la estrategia va acompañada de una campaña importante en cuanto a la concienciación para que cualquiera de nosotros que vayamos a un supermercado podamos saber que si compramos el plato que es de materia vegetal, estamos contribuyendo a que cada vez llegue menos a nuestros complejos ambientales. En la Comisión de Gobernación, el Grupo Nacionalista Canario le preguntaba al consejero de Presidencia por los trabajos que se siguen para mejorar las condiciones de los empleados públicos, y desde Podemos se le pedía que el Gobierno cambie el eslogan de su campaña del Estatuto de Autonomía por considerarlo fascista. La negociación colectiva ha hecho posible, según el consejero José Miguel Barragán, que se hayan mejorado aspectos laborales de los empleados públicos, como la conciliación familiar, un asunto por el que preguntaba el Grupo Nacionalista Canario. Este Gobierno ha demostrado que dialoga, ha demostrado que es capaz de alcanzar consensos con los sindicatos. Lo demostró en el acuerdo para la mejora del empleo público. De todas las mesas han salido importantes acuerdos que han mejorado aspectos como la conciliación de la vida familiar y laboral del personal público y abren la puerta a futuras mejoras de sus condiciones de trabajo en asuntos como la jornada o las retribuciones. Para Podemos, el eslogan Primero Canarias, utilizado por el Ejecutivo en su campaña para la difusión del Estatuto de Autonomía, tiene tintes fascistas y recuerda, en su opinión, a los empleados por Donald Trump o Bolsonaro en sus campañas electorales. Desde la formación morada piden que se cambie. No está el horno para bollos y no está el panorama político como para traer a Canarias eslóganes fascistas y supremacistas. Los intereses de Canarias en su ciudadanía, de su territorio, de su identidad, y deben ser lo primero, ¿no? Por lo tanto, Canarias lo primero evoca y recoge todas esas percepciones. Barragán también ha anunciado que las campañas del Estatuto continuarán en los medios de comunicación y se extenderán a los centros educativos. La salida del Reino Unido de la Unión Europea es uno de los temas de actualidad de estos días. También en el Parlamento han analizado las repercusiones del Brexit de la mano de los eurodiputados Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato. El escenario ante el Brexit es incierto. Las preocupaciones, muchas, sobre todo lo relacionado con el principal motor económico de las islas, el turismo. Y 1 de cada 3 turistas que visitan Canarias son turistas británicos, no lo olvidemos. Y la diferencia entre la libra y el euro nos va a hacer menos competitivos con respecto a otros destinos del norte de África. El Gobierno de Canarias, y nos congratulamos de que así se haya hecho, ha solicitado ya una reunión bilateral con el Gobierno de España, que es quien tiene, de alguna forma, la legitimidad
para defender cualquier estatus en el futuro. Una salida con acuerdo o sin acuerdo a impacto cero es imposible. A nosotros nos va a afectar de todas las cuestiones porque ya se ha visto el efecto que tiene sobre la moneda. Don Gabriel Mato decía que económicamente el impacto para Canarias no puede ser a lo mejor muy grave. Yo creo que las cuentas hay que tenerlas sacadas. No sabemos cómo van a ser, pero hay que tenerlas sacadas. Incertidumbre que se traslada al seno de la Unión Europea. Asumida ya la salida del Reino Unido, queda ver cómo se llevará a cabo y aquí solo se ven dos escenarios posibles. Si sigue el acuerdo, no hay problema ni en circulación, ni en los estudiantes, ni en los trabajadores que están en el Reino Unido, ni tampoco de las personas que viven en Canarias, ni siquiera para las exportaciones. Pero me sumo a la preocupación que deberemos abordar cuando el momento llegue, que tendrá que ser efectivamente ya de alarma, si el Brexit es desordenado. Porque ahí efectivamente las peores hipótesis son las que se verifican. Sea una u otra opción, muchos tienen la mirada puesta ya en la negociación del nuevo estatus del Reino Unido con respecto a la Unión Europea y en el que, según los eurodiputados canarios, el archipiélago no puede perder la oportunidad. Empresarias africanas y canarias mantienen por primera vez un encuentro en la sede de Casa África para unir esfuerzos en el empoderamiento de la mujer y potenciar también oportunidades comerciales. Han destacado que se necesitan mejoras importantes en el ámbito legislativo. Son empresarias líderes de la CEDEAO, la Comunidad Económica de África Occidental. Su principal demanda es visibilizar a la mujer, ya que no forman parte de los registros oficiales a pesar de ser mayoría en la agricultura o el comercio transfronterizo. Una de las acciones que hemos llevado a cabo es conseguir acuerdos con multinacionales para que un porcentaje de sus compras venga de empresas formadas por mujeres. Pero para conseguirlo necesitamos capacitación y estamos formándolas para que sus productos sean competitivos. Piden mejoras legislativas y, por poner un ejemplo, en Kenia el 30% de las compras gubernamentales se realizan a pymes formadas por mujeres. A las mujeres africanas hacen el 80% de la economía informal. ¿Qué no sería de ese continente si las mujeres africanas copasen la economía formal con la mitad del porcentaje que lo hacen de la informal? Que podamos establecer una red para que esas relaciones profundicen y consigamos una mayor relación y podamos ampliar el abanico de posibilidades que tiene Canarias para ser una plataforma de negocios con África, pues es importante. Este primer encuentro es también una oportunidad para establecer relaciones comerciales entre empresas canarias y africanas con la mujer como protagonista. El Parlamento ha acogido en la presentación del libro bilingüe La conexión británica con Lanzarote y Canarias, 600 años de historia. Es una obra del periodista y promotor cultural inglés Larry Gaskell. A través de más de 50 episodios, La conexión británica con Lanzarote y Canarias recoge la evolución de una larga historia que intercala conflictos bélicos y relaciones comerciales a lo largo de los siglos. El propio autor relató cómo llegó a conocer la primera referencia histórica sobre la presencia británica en Canarias. Cuando los normandos han llegado a Lanzarote, al borde del barco fueron algunos caballeros ingleses, English gentlemen. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible? En el próximo párrafo dice, cuando han salido de La Rochelle, en Francia, a las Islas Canarias, se han encontrado con dos lords, Lord Crawford y Lord Healy, dos aristócratas ingleses. Y yo me pregunto de nuevo, no es Ryanair, ¿cómo vienen ingleses en el año 1402 en un barco de Juan de Betancourt que viene a las Islas Canarias? ¿Cómo vienen ingleses ahí? A partir de ese momento han sido nada menos que 6 siglos de relación entre los dos archipiélagos que Gaskell refleja en su obra. Y el Parlamento abre sus puertas cada sábado entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. También es posible visitarlo entre semanas si se solicita. Así lo han hecho los alumnos de la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife. No todos los días se tiene la oportunidad de ver en directo cómo se desarrolla un pleno del Parlamento. Los alumnos de la Escuela de Turismo de Santa Cruz de Tenerife han observado la sesión plenaria desde la tribuna del hemiciclo. Tenemos un poco puesto caras a nuestras figuras políticas conocidas tanto como no conocidas. Creo que esta visita debería ser
fundamental para los jóvenes, porque conocemos el concepto de parlamento del diccionario, pero si venimos aquí y lo vemos con nuestros propios ojos, lo podríamos concebir mejor. Uno de los aspectos más llamativos es siempre el techo del hemiciclo, decorado con el nombre de célebres compositores musicales. Es un vestigio de la función original de la sede parlamentaria como escuela de música. Las decoraciones y tal, me encantó mucho. Es un parlamento divino. Entre las asignaturas que cursan está la de protocolo, un conjunto de normas de cortesía que existe en la Cámara Autonómica, aunque no siempre es apreciable a primera vista. La verdad que la visita ha sido bastante interesante porque está bastante bien poner en práctica lo que estamos dando en las aulas. Entonces, siempre es bueno escaparse un poquillo de las clases. Si desea solicitar una visita en grupo al Parlamento, puede hacerlo enviando un correo electrónico a la cuenta protocolo@parcam.es. Terminamos. Ya saben que la actualidad informativa la pueden seguir en los Telenoticias, en Canarias Radio, en la web del Teletexto y en nuestras redes sociales. Que tengan ustedes una feliz semana.